segunda clase de estadística. En la clase de hoy vamos a laburar un poquito conceptos de estadística utilizando herramientas de Excel, ¿sí? Ustedes imagínense que empiezan a trabajar en una concesionaria de autos. Ustedes en su currículum pusieron que tenían obviamente conocimientos intermedios de Excel, por supuesto. Conocimientos intermedios de Excel, de inglés, de programación, todo intermedio, ¿no? Después vemos, bueno, consiguen el trabajo y la persona que los contrató dice, bueno, perfecto, vos tenés conocimientos intermedios de Excel, el perro no se muteó, y la idea es que quiero que me hagas un resumen de distintas características, de distintas dimensiones de análisis de cada una de las unidades de análisis, de las unidades experimentales. Entonces, lo que vamos a hacer en un principio es vamos a aprender a leer las tablas de datos desde el punto de vista de los registros y los campos, de las filas y las columnas, o como se denominan en estadística o en análisis de datos, unidades de análisis, ¿sí? Unidades de análisis y dimensiones de análisis. ¿De acuerdo? Unidades de análisis y dimensiones de análisis. Acá no sé por qué arranca en la columna B, así que permítanme hacer algo. Bien, me faltaba el ID. Todas las bases de datos, todas las tablas, mejor dicho, si están bien construidas, van a tener un identificador que se llama primary key o llave primaria o clave primaria, que es un registro que nunca se repite, ¿sí? Entonces, una de las dimensiones de análisis de estas unidades de análisis es lo que se llama la primary key, que es algo inventado, es algo ficticio, pero que existe solamente para identificar un registro de otro, para identificar una unidad experimental de otra unidad experimental. Hasta acá vamos bien, ¿no? Entonces, ¿cómo me tengo que imaginar yo esto? Cada línea, cada fila, cada row es una unidad de análisis, es un auto, y cada auto tiene características que comparten con otros autos. Por ejemplo, bueno, en este caso todos los autos tienen una ID, que podría ser la patente. Imagínense que es la patente de cada auto, ¿sí? Imagínense que vivimos en un país en donde la patente de cada auto, o sea, no se repite, la patente de un auto es de un auto y nunca va a ser de otro auto, salvo que hagan cositas raras. Eso podría funcionar como una ID. En este caso, es un ID inventado, ficticio, autoincremental, en donde, como ustedes pueden ver, empiezan con una letra A, tiene una secuencia de 4 dígitos. ¿Y por qué A? Bueno, puede ser porque todos son autos, ¿no? Eso depende de cómo uno esquematice cada una de las unidades experimentales. Bueno, la cuestión es que son ID y no se repiten, y si ustedes quieren verlo como patentes, bueno, en este caso pueden tranquilamente ser patente. La única condición es que no puede pasar que ese valor sea igual en un registro que en otro registro, que una unidad experimental tenga el mismo valor que otra unidad experimental. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Después vamos a tener otra dimensión, que puede ser una variable de estudio tranquilamente, que es la marca de cada auto, ¿sí? Cada auto tiene una marca, y en este caso, distintos autos pueden ser de la misma marca. En este caso en particular, todos los autos que tenemos, ¿sí?, se corresponden con un modelo de auto. ¿Vamos bien? Nosotros tranquilamente podríamos tener acá un AA002 que sea Acura MDX, eso lo vamos a ver más adelante, es decir, podríamos tranquilamente tener autos en donde o el único valor distinto sea el ID,
sea la patente. Podríamos tener, por ejemplo, dos autos que sean, no sé, Volkswagen Fox, modelo 2010, Comfortline, con pack de levantavidrios y alarma, con los mismos caballos de fuerza, obviamente las mismas características, y como son dos autos distintos, son dos unidades experimentales distintas, que tienen distinto ID. Entonces, la idea es que nosotros, después de esta clase, podamos diferenciar los distintos tipos de variables de estudio, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Las variables de estudio pueden ser cualitativas o cuantitativas, ¿sí? ¿Cuándo son cualitativas? Cuando la característica no se expresa en números mensurables matemáticamente, operables matemáticamente, ¿sí? Yo podría tener, por ejemplo, una marca Peugeot, un modelo 308. De hecho, existe el modelo 308 de Peugeot. Pero ese 308 no actúa como un número operable matemáticamente. No es que si yo agarro no sé, un Peugeot 403 y le sumo un Peugeot 404, tengo un Peugeot 807. No tiene sentido operar matemáticamente con esos números, ¿de acuerdo? Entonces hay muchas veces que algo está expresado numéricamente, pero en realidad esa expresión numérica no se corresponde con un número que se pueda operar matemáticamente. ¿Eso se entiende? Sí, Repetí, profe. perfecto. Sí, se entiende. Bien. Vamos a otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, chiques que se tiñan el pelo, ¿sí? Entonces vamos a comprar una tintura Colestone número 705 o 806. ¿A qué les parece que se refiere ese 705 o ese 806? Al color. Claro, la intensidad Vamos a del jugar color. al fútbol, exacto, vamos a jugar al fútbol, y Messi tenía el puesto número 10, o la camiseta, mejor dicho, número 10 en el Barcelona, ahora tiene la camiseta número 30, ¿no? En el PSG. O sea, ¿qué es la camiseta en el fútbol? Los Que ID entonces yo serían. agarro, Una sumo, posición. exacto, las posiciones, el ID es el identificador del jugador en realidad. Independientemente que uno puede decir, bueno, mira, el 1 es el arquero, el 2 es el defensor derecho, el 3 es el izquierdo, creo que es así, ¿no? El 4 es el central. Entonces, independientemente de cómo pares a los jugadores y que hay cierto correlato entre el número de camiseta y la posición de la cancha, en verdad, ese número no es para operarlo matemáticamente. Entonces, hay que diferenciar las variables, ¿sí?, cualitativas, que se expresan con números, de las variables cuantitativas, que se expresan con siempre valores numéricos operables matemáticamente. O al revés, ¿sí? Al revés. Las variables cualitativas que se expresan con valores numéricos, de las cuantitativas que siempre se expresan con números, que son operables matemáticamente. ¿Se entendió? Ahora, Sí, sí, un poquito mejor. por ejemplo, acá tengo un Mazda 626, ¿no? Esta variable, la variable numérica, Diego, ¿qué estás haciendo? Perdón, es viernes, perdón, es viernes. La variable modelo, ¿es una variable numérica? ¿Les parece que es una variable numérica? ¿Les parece que ustedes van a operar matemáticamente, que ustedes pueden No. tomar dos modelos y sacarle un promedio? No. No, Entonces, no. ¿por qué hay un modelo 626? No sé, porque se le ocurrió poner 626, punto. ¿De acuerdo? En Peugeot, el 2 significaba siempre autos chicos, ¿sí? El 3, autos, el 2 era autos categoría B, 206, 207, 208, categoría B es por el tamaño de los autos. El 3 representaba, chicos, si yo voy a escuchar otro ruido de gente que no se mutea, suspendo la clase. O sea, lo único que tienen que hacer ustedes es estar muteado, nada más. Bueno, sigamos. Entonces, para Peugeot, históricamente, vos tenías el 2
es un modelo chico, ¿sí? Clase B, lo que se llama. El 3, clase C, 308, es un auto un poco más grande, de una gama un poquito superior al 208. Después tenías los modelos que arrancaban con 4, ¿sí? Que eran autos clase D, por ejemplo el 408, y después tenías bueno, los 5 y los 6, acá al país no vienen todos los modelos de autos. Y después tenés, por ejemplo, las 2008, la 3008, que son más camionetas urbanas. Pero básicamente con esos números no se opera matemáticamente, entonces yo no podría decir que los modelos de autos Peugeot son variables numéricas cuantitativas. ¿Se entiende? ¿Eso se entendió ahora? Sí, sí. Sí, se entendió. Esta variable, la variable sub, es si es una camioneta urbana o no lo es. Por ejemplo, la CrossFox, por ejemplo, la Nibus, por ejemplo, no sé, la Taos, ¿sí? Camionetas urbanas que tienen aspecto de camioneta, pero son autos. Tracción delantera, trasera, permanente. Si uno quisiera ver en Excel, ¿no? Los distintos tipos, las distintas clases, ¿no? Los distintos valores dentro de una variable de estudio se denomina clases. Cuando yo tengo todas las clases, el conjunto de todas las clases se denomina espacio de variabilidad. Por ejemplo, ¿cuál es el espacio de variabilidad de la variable de estudio tracción? El espacio de variabilidad es, bueno, tracción automática, tracción frontal y automática, tracción permanente en las 4 ruedas. Esto significa automatic wheel driving, ¿sí? Y tracción trasera. Después le voy a contar por qué mi inglés es tan de matadero, porque básicamente yo estudié 10 años inglés, pero me llevaban a rastra a las 8 de la mañana los miércoles y los sábados. Rendí el first, dije, gracias chicos, este es todo mi inglés. Bien, sigamos. Ah, y el CAE también lo rendí. Mirá vos, hace tanto tiempo. Caballos de fuerza. Acá sí, esto es una variable netamente numérica, y las variables numéricas se denominan variables cuantitativas, ¿sí? Porque expresan una cuantificación. Esa cuantificación puede venir de un proceso de conteo o de un proceso de medición. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo yo diferenciar una variable cuantitativa discreta de una variable cuantitativa continua? Bueno, muy sencillo, porque para yo tener el valor de una variable cuantitativa discreta, yo tengo que generar la cuantificación de esa variable a partir de un proceso de conteo. ¿Cuántos dedos tengo en mi mano? ¿Sí? 5. ¿Cuántas lapiceras tengo arriba del pupitre? 8. Las cuento. Son, como los dice su nombre, números discretos, ¿de acuerdo? También suele suceder que cuando yo estoy expresando una variable con un instrumento de medición que llegó a su máximo de precisión, las variables continuas terminan siendo números enteros. Por eso uno, cuando quiere encontrar, ¿no?, cómo diferenciar una variable continua o discreta, no tiene que ir mapeando a ver si hay alguna coma. Lo que tiene que hacer es pensar si en la cuantificación de la variable vino de un conteo o de una medición. Entonces, los caballos de fuerza, ¿se cuentan o se miden? ¿Cómo sé yo cuántos caballos de fuerza tiene un auto? Se mide la potencia del motor. Ya está testeado, previamente. ¿Y cómo se testeó? Se mide eso. Con una En medición. un rolo. Sí, Claro, o sea, en un no se hace rolo. mirando el motor físicamente y contando cositas así, 1, 2, 3, 4, 525 caballos, sino con un instrumento, con computadora o lo que Exacto. sea. Entonces, es una variable, ¿sí?, continua. Lo que pasa, ¿por qué no hay comas? ¿Por qué no veo comas acá? ¿Por qué veo valores discretos? Bueno, lo que pasa es que justamente
se mide con un instrumento que te dice, bueno, a ver, el valor mínimo es 1 caballo de fuerza. Mi precisión te mide 1 caballo, 2 caballos, 3 caballos. Lo que no quiere decir que si yo te mida 2 caballos y mi instrumento diga, este auto tiene 2 caballos, en realidad tenga 1,9 o 2,1, ¿entienden? No lo sabemos. A ver, yo mido 175 centímetros. ¿Realmente mido 175 centímetros? Y no, tal vez mida en realidad, no sé, 1749 milímetros. O en realidad mida 1.749.998 micrones. ¿Se dan cuenta cómo si proviene de un proceso de medición en el cual yo necesito un instrumento, yo dependo de la precisión de ese instrumento? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bien. Sí, callate, Gil, ya tengo... Está perfecto. Me encanta que hayan entendido. A ver un poquito el chat. La imagen sí, el audio no. Se le traba. ¿Se le está trabando, chicos? No, ahora ya no. Hace como 10 minutos sí, pero ahora no. Claro, Bien. Bien. Esperen que voy a ver si ya tengo dominio sobre... A ver. Le voy a decir a la jefa. Buenas. Dígame cuándo puedo volver. Hacemos un interludio y cambiamos de escenario. Bueno, entonces, lo que está claro es que las variables cualitativas, ¿sí?, no provienen ni de procesos de conteo ni de medición, que simplemente lo que hacen es expresar una cualificación en la variable, ¿sí? Después vamos a ver qué tipo de cualificación. La más básica de las cualificaciones es diferenciar una cosa de otra. Por ejemplo, yo tengo el color de pelo, no sé, negro, qué sé yo, no sé, negro. Pero viene una persona que, no sé, que sea peluquero profesional y dice, no, mira, vos sos castaño oscuro, grado 2. Pero siguen siendo cualificaciones, ¿no? Bien. Entonces, caballo de fuerza, perfecto, variable cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque proviene de un proceso de medición. Cantidad de airbags. Cantidad de airbags. ¿Qué les parece? Discreta. Variable sí. cuantitativa Se cuenta. discreta, porque Claro. se cuenta. Perfecto. No puede pasar. A ver, podría yo decir, mira, este auto tiene 275 caballos de fuerza y 3/4. Podría pasar, ¿no? Lo que no podría pasar es que yo te diga, che, mira, tenés 4 IVAs y medio. No, mira, ese medio es un IVA roto. O sea, la unidad se concibe, ¿no?, en una variable aleatoria discreta. No se concibe que haya media unidad de algo, dejaría de ser unidad, ¿no? No existe algo así como media virome, o medio airbag, o un cuarto de airbag. Bien, tipo de combustible, ¿qué tipo de variable es? Cualitativa. Cualitativa. No, Cualitativa, perfecto. Bueno, millas por galón, continuísima. continua. Largo en pulgadas, Discreta. Yo diría continua, pero no sé. Continua. Sí, No entendí por qué continua. millas Continua. es continua. Porque vos podés tener 18 millas y media por galón. A ver, la distancia, ¿sí?, la distancia es un continuo. Con vos, cuando decís yo camino 1 kilómetro, ¿estás segura de que caminaste 1 kilómetro? ¿Estás segura de que caminaste 1 kilómetro? ¿O caminaste 999 metros con 99 centímetros? ¿O caminaste 1001 metros? ¿Por qué decís que caminaste 1 kilómetro? Entonces, vos, las millas, ¿cómo haces para... ¿Vos la distancia la contás o la medís? Claro, se mide. Exacto. Entonces, la idea de esto es,
che, yo para encontrar ese valor, ¿qué tengo que hacer? ¿Contar o medir? Y recuerden siempre que la distancia, o la altura, o el peso, son fenómenos continuos, o el tiempo mismo es un fenómeno continuo que uno discretiza. Por ejemplo, no es lo mismo decir cuánto tiempo llevas vivido que decir cuántos años cumplidos tenés. No es lo mismo. A ver, ¿cuánto tiempo llevas medido? ¿Cómo es? ¿Continua o discreta? Continua. 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 Pues yo puedo decir, mira, yo llevo vivido, no sé, ahora vamos a la cuenta con el Excel, a ver. Encima le voy a enseñar una función que se llama SIFecha. A ver, SIFecha. Ponemos la primera fecha, ¿sí? Pero que si no me va a dar un error. Vamos a poner acá. Yo nací el 6 de diciembre. Maldito teclado. Nací el 6 de diciembre de 1977. Y hoy estamos en hoy, ¿no? Entonces ponemos igual hoy. ¿Sí? Entonces, hay una función que se llama SIFecha, que en realidad en inglés es datediff, o sea, diferencia de fechas, pero acá lo tradujeron mal. Ponemos fecha menor, ponemos fecha mayor, y me permite medir la cosa en días. Entonces tengo 15.970 días, o me permite medir la cosa en meses. Entonces tengo 524 meses. ¡Qué viejo que estoy, papá! O me permite medir en años. Acá tengo que poner year, ¿no? Tengo 43 años. Entonces, independientemente de la unidad que yo utilice, porque podría poner segundos, podría poner millonésima de segundo, ¿cuántos instantes llevo vivido? Y la verdad que el instante es un periodo temporal que tiende a cero. Entonces podría decir, bueno, llevo vivido infinitos instantes. Lo cierto es que para responder esa pregunta, yo tengo que realizar un proceso de medición, y en la medición uno discretiza porque va a depender de la unidad de medida, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés una unidad de medida, estás hablando de una variable continua. Cuando vos tenés algo que contás, estás hablando de una variable discreta. Entonces, acá, como hay unidades de medidas, estamos hablando de variables continuas. ¿Se entendió? Perfecto. Gracias, Bien. profe. No, por favor. Bien. Entonces, ya saben diferenciar una variable discreta de una continua, ambas cuantitativas, me tengo que cortar el pelo, ¿no? Ambas cuantitativas de una variable cualitativa, que por más que tenga un valor, un carácter numérico para diferenciarla, ese carácter numérico no es operable matemáticamente, porque no proviene de un proceso de conteo ni de medición. Ejemplo, un Peugeot 308. Bien. Entonces, perfecto. ¿Qué puedo hacer con esto? Luego de diferenciar las variables en cualitativas y cuantitativas, y las cuantitativas en discretas o en continuas, yo puedo hacer una nueva división dentro de las variables discretas, que eso lo hacemos nosotros, ¿sí? En este curso. Las variables discretas pueden ser discretas de tipo 1 o discretas de tipo 2. La variable. ¿Y en qué se va a diferenciar una variable discreta de tipo 1 de una variable discreta de tipo 2? Supongamos que estamos haciendo una encuesta de gente que camina por la calle y le preguntamos la edad en años cumplidos. ¿Sí? La edad en años cumplidos es una variable netamente ¿de qué tipo? Discreta.
Discreta, porque vos Claro. contás cuántos años cumpliste, ¿no? Son como stock, o sea, los cumpleaños son como stock. Yo cumpleaños este día, entonces tengo un stock de tantos cumpleaños, ¿no? El tiempo es un flujo. Le podemos hablar un poco de las variables flujos y stock, como para que la terminen de entender bien, sobre todo la gente que estudia economía. Pero bueno, entonces, ¿qué es una variable discreta de tipo 1? Primero tenemos que entender el concepto de cardinal del espacio de variabilidad. ¿Eso lo vieron con Aldana? El cardinal del espacio de variabilidad. Y lo Sí, creo era que la sí. cantidad de Sí. variables. Bien, perfecto. Porque Aldana es la mejor. Esto no lo edites, ¿eh? Aldana es la mejor. Entonces veamos cuál es el cardinal de esta variable, ¿sí? De la cantidad de airbags. Tenemos 8, un cardinal de 8, ¿no? Perfecto. Como el cardinal de esa variable, ese espacio de variabilidad, como la cantidad de clases que tiene esa variable, esta dimensión de análisis, es menor a 15, yo digo que es una variable discreta de tipo 1. ¿Sí? Se denomina variable discreta de tipo 1 cuando el cardinal del espacio de variabilidad de la variable es menor a 15. ¿Vamos bien? Si querés menor ¿Podrías igual a repetir, 15. profe? ¿Cómo no? En las variables aleatorias, no, me adelanté del tema. En las variables, todavía no son aleatorias, ¿no? En las variables discretas, ¿no? Variables cuantitativas discretas, se denominan de tipo 1 a aquellas cuyo cardinal del espacio de variabilidad no es superior a 15. O sea que es menor o igual a 15. Profe, ¿lo puede repetir? Sí. Se denomina variable aleatoria discreta de tipo 1, aquella variable numérica, cuyo cardinal del espacio de variabilidad no es superior a 15. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Perfecto. ¿Y qué les parece que son las variables aleatorias discretas de tipo 2? Y las que son mayores a 15. Bien. Cuando el cardinal del espacio de variabilidad de una variable aleatoria discreta, de una variable numérica discreta, cuantitativa discreta, cuando el cardinal del espacio de variabilidad de una variable cuantitativa discreta es superior a 15, a dicha variable se la denomina de tipo 2. Y ahora vamos a ver why. ¿Por qué? Pourquoi. ¿Sí? Entonces tenemos variables aleatorias cualitativas. Variables, de vuelta aleatorias. Que no son aleatorias, chango. Sí, son aleatorias, pero las vamos a utilizar para otra cosa. Variables de estudio, ¿sí? Variables de estudio cualitativas. Variables de estudios cuantitativas. Las variables de estudios cuantitativas se separan en discretas y continuas. Variable, iba a decir aleatoria de vuelta, variables de estudio cuantitativa discreta provienen de un proceso de conteo. Variable de estudio cuantitativa continua proviene de un proceso de medición.
¿no? La cuantificación del valor de la variable proviene de un proceso o de conteo en las discretas o de medición en las continuas. Y en las discretas tenemos una división en discretas de tipo 1, cardinal del espacio de variabilidad no superior a 15, discreta de tipo 2, cardinal del espacio de variabilidad superior a 15. Es decir, la cantidad de clases, es decir, la cantidad de distintos valores. En las variables continuas, siempre el cardinal tiende a infinito, always, ¿sí? Always. ¿Por qué? Porque estamos hablando de números reales, y los números reales representan un conjunto denso. ¿Qué significa un conjunto denso en el análisis matemático? Representa un conjunto para los cuales yo tomo dos valores, ¿sí? Por más cerca que están esos dos valores, en el medio, entre ellos, hay infinitos valores. ¿Eso lo entienden? Sí. Profe, ¿lo puede repetir, por favor, eso de conjunto denso? Sí, se denomina conjunto numérico denso cuando, ¿sí?, al tomar dos valores, por más que esos dos valores estén tan cerca como yo quiera uno del otro, la cantidad de valores entre ellos representa un número infinito. Ejemplo, yo mido 1,74 m, ¿sí? Y no sé, una persona mide 1,73 m. Bien. Tomás una persona que mide 1,73,5 m o 173,5 centímetros o 1.735 milímetros y otra que mide 1.736 milímetros. ¿Cuántos milímetros hay en el medio? Bueno, hay uno, pero ¿cuántos micrones hay en el medio? Hay, no sé, 1000. ¿Y cuántos millonésimas de micrones hay en el medio? Es decir, como la distancia es un continuo, siempre hay la posibilidad de definir una unidad de medida entre dos valores que sea tan pequeña que haga que haya infinitos de esos valores, infinitas cantidades de esos valores entre dos puntos, ¿sí? ¿Se entendió? Profe, ¿puede dar un ejemplo donde no hayan infinitos valores entre dos números? Porque yo tengo entendido por matemática que siempre entre cualquier dos valores, no importa qué tan cerca esté, siempre hay más valores. Depende de qué conjunto numérico estés trabajando. Si vos estás trabajando con un conjunto numérico natural, un conjunto numérico de números enteros, obviamente como su nombre lo indica, ¿sí?, son conjuntos discretos, entre dos valores no hay nada. Pero cuando vos te vas al plano de los números reales, entre dos valores, siempre hay infinitos valores. Entonces, eso que vos decís es parcialmente cierto, lo que pasa es que te faltó decir en el caso de conjuntos densos. ¿Y cuáles son los conjuntos densos? El conjunto de números racionales, irracionales, los números enteros, los números complejos. No Pero siempre son... tiene, Sí. perdón, siempre está especificado entonces si estás trabajando con reales o racionales, porque si no te especifica nada, vos siempre vas a encontrar algo entre medio de cualquier de los dos números que hayan. A ver, el siempre en matemática está mal. Siempre. Cuando vos definís el conjunto numérico de trabajo en matemática, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una sucesión y una función? ¿Cuál es la diferencia entre una sucesión y una función? Me tiraron matemática, ahora bánquensela. ¿Cuál es la diferencia entre sucesión y una función? Que la sucesión es una función de números naturales. Entonces, entre el término de sucesión y el siguiente término de esa sucesión no hay nada. En una función estás trabajando con números reales. Por ende, el dominio de una función, por más acotado que sea, es un conjunto denso. ¿Sí? Bueno, esto no es clase de análisis matemático, volvamos a la estadística. ¿Sí? O sea, podemos seguir, lo que pasa es que no quiero filosofar por las matemáticas porque no es algo a lo que yo quería llegar. O sea, lo que yo quería definir es conjunto
denso, bueno, representa o se representa en este. ¿Sí? Bien, proceso de medición. Y nunca va a ser un número exacto. ¿Por qué? Porque nunca tengo exactitud en los procesos de medición. Porque ¿de qué va a depender? Bueno, va a depender de qué instrumento de medición estoy utilizando. Y los instrumentos de medición tienen un problema. Nunca son exactos. Ahora vamos a meternos, todo esto está en el apunte, ¿no? O sea, lo que pasa es que no quiero yo recitar el apunte porque entiendo que ustedes saben leer y no me gusta insultar su inteligencia, así que básicamente quiero explicarle cosas que en el apunte pueden no estar o estar distintos. Vamos a meternos en algo que se denomina escalas de medición de variables. Es un tema muy interesante. Vamos a tener dos familias, ¿sí? Las cualitativas y las cuantitativas. Dos familias de variables, ¿sí? Cualitativas y cuantitativas. Entonces juguemos a algo. Yo les pregunto, ¿sí? A mí me interesa analizar el fenómeno de qué les está pareciendo a ustedes la clase, ¿sí? Ahí existe un fenómeno que a mí me interesa investigar, que es un fenómeno que hasta que yo no haga el experimento, no puedo saber, ¿no?, qué les parece o cómo perciben la clase. Entonces, ensayemos una primera pregunta. La primera pregunta que les hago es, ¿les gusta la clase? Entonces, yo les defino a ustedes el espacio de variabilidad de las posibles respuestas. Sí, no, no contesta. ¿De acuerdo? Las respuestas, ¿qué tipo de variables son? Cualitativos. Cualitativa. Cualitativas. Cuali. Bien. Sí. Ahora, no solamente son variables cualitativas, son variables cualitativas que lo único que hacen es etiquetar la respuesta. Poder diferenciar una respuesta de la otra, pero nada más. A ese tipo de variables cualitativas se las denomina de medición con escala nominal. Es una variable cualitativa de medición con escala nominal. O variable cualitativa nominal, ¿no? Como más les guste. ¿Sí? Bien. Yo podría ser un poquito más sofisticado y preguntarte, ¿cuánto te gusta la clase? ¿Cuánto les gusta la clase? En realidad, la pregunta tendría que ser en singular, pero bueno, nada. ¿Cuánto les gusta la clase? Entonces, podríamos poner nada, podríamos poner un poco, podríamos poner bastante, podríamos poner mucho, podríamos poner adoro. Somos como sofisticados. Adoro la clase. Además de etiquetar, de diferenciar las distintas respuestas, las distintas posibles respuestas, ¿qué más le parece que hacen este tipo de respuestas? Y es casi un orden. otro número. Ordinal. Ordena. sería. Es Establecen parecido a un orden. número. Ya. Esperá, no lo relaciones con números, ¿sí?
Hay algunas Es una cuestiones, y yo escala esto, bueno, perdón. todas son escalas, pero sobre todo en las primeras clases, no quiero que se sientan ofendidos si yo a veces los corto, ¿sí? No, para, tipo, ¿por qué? Como les dije en la clase anterior, nosotros estamos muy acostumbrados a asociar términos estadísticos con términos coloquiales. Y muchas veces esa asociación hace que tengamos un sesgo, que hace que tengamos un mal aprendizaje. Entonces, cuando alguien dijo se puede asociar con números, no, ¿sí? La respuesta correcta es establecen un orden de prelación. Yo puedo saber que a la persona que le gusta nada la clase le gusta menos que a la persona que le gusta poco. La persona que le gusta poco le gusta menos que a la persona que le gusta bastante. La persona que adora la clase le gusta más que a la persona que le gusta mucho. Es decir, puedo establecer un orden. Pero ¿qué no puedo establecer? ¿Qué les parece? Una proporción. Un Una valor. cantidad, Una un valor. distancia, una cuantificación. El término adecuado es una distancia numérica. ¿Cuánto más es bastante que poco? ¿Cuánto más es mucho que bastante? I don't know. Entonces, a este tipo de variables cualitativas se las denominan de medición con escala ordinal. ¿Sí? Entonces, este tipo de escala, la nominal, etiqueta a nothing more. Ahora voy, vecina mía. Chicos, si ustedes me dicen, amigos, se está cortando la clase, avísenme y me mudo a la B del Palacio, ¿sí? Si no, seguimos acá porque estoy cómodo, esto es recontra cómodo. Bueno, etiqueta los distintos valores, ¿sí? Y nada más. La escala de medición ordinal etiqueta, porque me permite diferenciar los distintos valores, y además establece orden, ¿sí? Ordena. And nothing more. ¿Hasta acá vamos bien? Estas dos variables se aplican para variables cualitativas. ¿Sí? Ahora vamos a ver las que se aplican para variables cuantitativas. Acá voy a salir un poco de la pregunta de las clases y vamos a ver algunas cuestiones. Si yo digo, ayer hicieron 15 grados centígrados de temperatura, ¿sí? ¿Dónde están los grados? Bueno, 15 grados de temperatura. Y te digo, hoy hacen 30 grados centígrados de temperatura. Hoy hace el doble de calor que ayer. ¿Qué les parece? Ustedes comparen 15 grados con 30 grados. La sensación que tienen ustedes es que hace el doble de calor. Sí. Yo creo que no. Y Hace no, más calor, ¿Por qué no? nada más. Solo sabes que hace más calor, ¿no? Es que. claro. O sea, a simple Vos vista podés- parece ser más calor, pero lo convertís a otra escala, por ejemplo, a Fahrenheit o a Es una Kelvin, y no aproximación, no es aparece que que es el exactamente doble. sí, siento que hacen Pará, 15 grados más que ayer. me gusta la respuesta anterior. Esta fue la del ñoño del día. Por favor, decí la de la escala Fahrenheit, Celsius, la Sí, Zerlanda. Alex. Que parece ser en Celsius o centígrados el doble, pero lo pasás a Kelvin o Fahrenheit o cualquier otra escala de medición de temperatura y no te va a pasar lo mismo.
pasó? Ahora sí. Bueno, hoy hacen 15, o ayer hicieron 15 grados Celsius, 59 grados Fahrenheit, ¿sí? Y 30 grados Celsius, 86 grados Fahrenheit. ¿Se dan cuenta que no se mantiene la proporción ante cambio en la unidad de medida? Vamos de vuelta. 15 grados Celsius son 59 grados Fahrenheit. También, que es una escala de medición de temperatura que lo que toma, a ver, Fahrenheit hizo un experimento medio loco, tomó, no sé, un líquido, alcohol, no sé qué más, le puso sal, y puso el termómetro, después le sacó la sal, el termómetro puso una rayita, entonces dijo, bueno, esto es el 0. Bastante loco como Fahrenheit generó su escala, ¿sí? Pero lo cierto es que si yo cambio de una escala a otra, por más que en una escala yo tenga el doble, en otra no lo tengo. ¿Se entiende? A ver. Una persona calza 22, es un niñito, ¿no? Tiene pie chiquitito. Comparado con una persona que calza 44. ¿Es el doble? ¿Es el doble, o sea, es el doble de superficie o de volumen de zapatilla? ¿22 que 44? No, tampoco. No. Perfecto. Entonces, primero vamos a definir este tipo de escala, después vamos a definir por qué este tipo de escala se comporta de esa manera, ¿sí? Entonces, cuando pasa que tengo variables numéricas, ¿sí? Variables numéricas, en donde pueden ser continuas o discretas, ¿sí? Pueden ser continuas o discretas. Que puedo establecer diferenciación entre los valores, ordenamiento entre los valores y distancia entre los valores, porque son valores numéricos, obviamente, se dice que estoy con una variable cuantitativa, discreta o continua, cuantitativa, de medición con escala de intervalo. ¿Sí? ¿Y por qué se da esto? ¿Y por qué se da esto? Porque el 0 no representa ausencia de valor del fenómeno. Por ejemplo, el 0 grados centígrados ¿representa ausencia de temperatura? No. 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 Representa el punto de congelamiento o de congelación del agua. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Congelamiento o congelación? A ver. Congelación. A ver. Congelamiento. Bueno, de congelación del agua. Sí. De congelación del agua. ¿De acuerdo? Sí, o sea, esto se puede ver con la talla de zapatos, justo de ropa, que muchas veces hay un talle 0 y eso no significa que no exista ese talle. Exacto. Perfecto. Excelente. Por ejemplo, ¿qué otro fenómeno podría considerarse de escala de intervalo? Los años calendarios. A ver, comparemos el calendario grecorromano con el calendario judeo. Sí, el calendario judío. Avanzan de un año. ¿Sí? Avanzan de un año. Pero el año 0 en el calendario judío, ahora no recuerdo qué es, pero es un momento histórico. El año 0 en el calendario grecorromano es otro momento histórico. Entonces, en la medida de que yo cambio la unidad de medida, no se mantiene la proporción. Porque no es que cuando yo estaba en el año 1000 y paso al año 2000, que tengo el doble de años, en realidad pasé al doble de años en este calendario también. Vamos a algo un poco más interesante. ¿Cuánto está el dólar?
O sea, pongámosle 182. 180 para poner un valor. 180. Y al 102,75. Más, más el 30 más el, Por más eso el el 25. oficial. El 30 y el Más, 35. más el 30 más el 35, ¿no? Bueno, acá le voy a No poner. me hagan llorar, por favor. Ay, chicos. Bueno, entonces, acá 0, valor ad hoc, ¿sí? Ad hoc significa que se pone por algún motivo, ¿sí? 0 valor ad hoc. Entonces, digamos que yo tengo, no la estoy pegando hoy, estoy con los formatos, estoy como duro de formato, ahí. Ahí está. Tengo 180 pesos. Tengo $1. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, Algunos sí. no, pero bueno, supongamos que sí. Si tengo 360 pesos, ¿cuántos dólares tengo? 2. 2. Exacto. Entonces, si tengo 360 pesos, tengo $2. Si tengo 0 pesos, ¿cuántos dólares tengo? 0 igual. 0. El 0 representa ausencia de valor. Y como representa ausencia de valor, no se concibe números negativos. Yo puedo decir, hacen menos 15 grados de temperatura. Tranquilamente. No puedo decir, tengo menos $15 en la billetera. No tiene sentido. Pero en la cuenta bancaria sí. Pero ¿tengo dinero o tengo deudas? Claro. No, es Claro, el ya deja de... descubierto, pero claro, es una deuda. ¿Entendés? O sea, no, el fenómeno deja de existir. El fenómeno tener dinero deja de existir. En el caso de que las variables sean mensurables, acá vamos a poner 0, ausencia de valor. Estas variables son mensurables o de medición con escala de razón. ¿Sí? Escala de razón que viene de división, de ratio, ¿sí? De ratio, ¿no? No de razón de que tengo la razón. ¿Hasta ahí vamos bien? Y este tipo de escalas te permite etiquetar, te permite ordenar, te permite establecer distancia y te permite establecer proporción. Pero proporción es el nombre y ahora tiene un apellido. Te permite establecer proporción ante cambios en la unidad de medida. ¿Sí? Te permite establecer proporción ante cambios en la unidad de medida. Parece que tengo el aro de TikTok, ¿no? En la pantalla tiene mucho brillo, me voy a quedar ciego. ¡Ah! Bueno, a ver si prende la luz. No prende. Eso te pasa por comprar un velador con batería. Bueno, Rosita, vamos a hacer una vaquita y te prometo que vas a tener muchos dólares a fin de año. Bueno, entonces, ¿se entiende la diferenciación? Variables, por un lado, cualitativas, cuantitativas. Las variables cuantitativas, discretas y continuas. Las variables cuantitativas, discretas, de tipo 1, de tipo 2. Las variables cualitativas se pueden medir en escala nominal u ordinal. Las cualitativas. Las cuantitativas se miden en escala de intervalo o de razón. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Variable. Cuantitativa. Cualitativa.
¿sí? Las cualitativas, bueno, hay una sola, cualitativas, ¿sí? Esto, vamos, Tuki, te fuiste. Las cuantitativas se dividen en discretas y en continuas. ¿Vamos bien? Las discretas pueden ser de tipo 1 o de tipo 2. Eso es una forma de clasificar. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, sí. Ahora vamos a otra forma. Las variables cuantitativas, ¿sí?, se pueden medir en escala de intervalo o de razón, ¿sí? Y las variables cualitativas se pueden medir en escala nominal, nominal u ordinal. Igual esto en el apunte lo tienen, chicos, es simplemente para que lo tengan. Sí, pero menos $15 no, bueno, eso no. No existe el tener menos dinero negativo. Tenés una deuda, pero no tenés dinero. ¿No? En la billetera no hay, no tenés un billete que diga menos algo, ¿no? Bien. Ok. Ahora bien, por último, como para terminar y seguimos la clase que viene, lo que vamos a tratar de jugar es a poder diferenciar cada una de estas variables, ¿sí? Si es nominal, si es ordinal, si es de intervalo o si es de razón. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, el ID, ¿cómo es? Cualitativa. ¿Cualitativa de qué tipo? Nominal. Bien. Marca. También cualitativa. Cualitativa. También ¿De qué cualitativa. tipo? ¿De qué tipo? Nominal. Nominal. Nominal, sí. ¿Modelo? También cualitativa. Cualitativa. Nominal, Ordinal, sí. ¿puede ser? No, Ordinal. nominal. No, nominal. Todas nominales. Bueno, esta, Sam, si es vehículo urbano o no. Cualitativa y esa sí es nominal. Bien. ¿Tracción? Cualitativa Cualitativa. nominal. Cualitativa nominal. ¿Fuerza? Cuantitativa continua. Continuo. Sí. Continuo. Perfecto. ¿Cantidad de airbags? Cuantitativa discreta. ¿Combustible? Cualitativo. Cualitativa. Cualitativa. Para mí es ordinal eso. ¿Por qué? Y Me porque parece que tenés nominal. regular y premium. Nominal sería. Porque etiquetás, creo. Claro. El tema es que la nafta premium tenga más octanaje que una normal, o que valga más cara que una normal, es simplemente una diferenciación. Messi es mejor jugador que, no sé, que cualquiera. No sé si son Messi o anti-Messi, pero nada, tiene otras características, pero es un jugador. Entonces, la nafta es premium, no es regular, pero por características distintas. Entonces es una variable cualitativa nominal. ¿Sí? Millas por galón. Cuantitativa continua. Cuantitativa discreta. Continua, No, continua. porque tiene una unidad de medida. De medida. Es distancia y es millas por galón. Es una variable encima compuesta, porque millas por galón. Continua, ¿sí? ¿Largo? Cuantitativa continua. 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 Lo mismo. Sí, sí, Lo sí. mismo. Todo lo mismo. Peso lo mismo. Perfecto. Exacto. Bárbaro. Excelente. Por último, y nos vamos, y dejamos así como el psicólogo, cuando, ¿sí?, yo tengo un tamaño de muestra o de población
mayor a 25, ¿sí? Estos números se ponen por consenso, ¿sí? En un libro pueden leer 30, en otro 20, nosotros ponemos 25. Cuando tengo un n chiquito o un n grande, ¿sí? Mayor a 25, necesito agrupar los datos. En este caso, los datos están desagrupados, y están desagrupados porque yo puedo individualizar todos y cada una de las dimensiones en cada unidad experimental. ¿Sí? Cuando yo tengo información de todas y cada una de las unidades experimentales, se dice que tengo los datos desagrupados, o datos crudos, o raw data, ¿sí? Datos desagrupados, datos crudos o datos raw o raw data. Cuando necesito trabajar con unos datos cuyos cantidad de observaciones o cantidad de elementos en la población representa un número muy grande, en este caso son 120 y pico, lo que yo necesito es agrupar esas variables de estudio. Y cada una de estas variables de estudio se pueden agrupar de una determinada manera o de otra, dependiendo qué tipo de variables de estudio sean.